Bueno, primero agradecer a Charo Arrazola y a la Universidad por la invitación, a todos vosotros por estar aquí, para venir a escucharme hoy y permitirme la licencia de leer esta conferencia porque, bueno, yo tiendo a ponerme muy nerviosa en este tipo de cosas y siempre se me olvidan aspectos de mi obra que me parecen cruciales y como, bueno, va a ser el objetivo de esta charla es este archivo, bueno, pues pensé que era la mejor manera, entonces, bueno, espero que no se haga muy pesado. Estructuro esta presentación presentándome. Lo que voy a leer es una presentación con una explicación conceptual de mi trabajo para pasar luego a ver ciertas obras que explicarán como 3 líneas principales de pensamiento. Una cosa entre otras cosas. Este es el título de la charla y creo que define bien mi práctica artística porque la engloba desde 2 perspectivas. La que se refiere por un lado al concepto de la obra y la que se refiere por otro al aspecto del hacer, que es inseparable de lo vivencial. Para situaros un poco, quería explicaros que yo estudié aquí, como ha comentado Charo, en la década de los 90. Mis referentes en aquella época fueron, entre otros, Naum Gabo, Eva Hess, Robert Morris, Bruce Nauman, Anna Mendieta, Louis Bourgeois o Cindy Sherman. Esto es, constructivismo, procesualidad, minimalismo, performatividad, el cuerpo, la escultura y una fotografía planeada. Quiero aclarar que también existían muchísimos más referentes, pero ahora, echando la vista atrás, puedo ver la importancia de estas primeras bases en mi trabajo. Esta formación comenzó aquí, en esta universidad, pero ya desde cuarto de carrera con una beca Erasmus a Holanda, que en quinto se convirtió en un Free Student Scholarship, decidí vivir y trabajar a medio camino entre Bilbao y el extranjero. Así que gracias a distintas becas he ido completando mi formación con un máster en Londres y con distintas residencias en Barcelona, Hong Kong, Cité International des Arts en París, ISIP de Nueva York, la Real Academia de España en Roma y ahora mismo estoy en la Casa Velázquez de Madrid y escribiendo mi tesis doctoral con el Departamento de Escultura en esta universidad. Me observo a mí misma y me doy cuenta que poco a poco he ido creando un mundo propio y un lenguaje personal. Mis referentes, las personas con las que entablo amistad y trato sobre temas artísticos, están desperdigados por el mundo. Dicho de otro modo, lo que me he encontrado en el camino ha conformado la creación de unas respuestas personales que son producto de sensibilidades propias. En el proceso creativo de un artista, todo toma lugar al mismo tiempo. Es como una urdimbre. No entiendo la creación como una línea recta, sino como una tela de araña, que mantiene puntos de tensión que se sustentan y se necesitan al mismo tiempo para existir. La experimentación, el fallo, el desafío, la realidad con o contra el material, la logística, el espacio con el que trabajas, las referencias en el cine, en la escritura, en la música, en la arquitectura, las conversaciones con otros artistas y un largo etcétera, son elementos interconectados que conforman nuestra percepción y nuestras respuestas. Sin esta parte vivencial no se puede comprender el concepto de mi obra. Sobre todo porque esta parte de experiencia de vivir se forma desde la observación. Esta observación la hago, como he comentado, desde una mirada propia, desde el yo. Ahora mismo se expone, como ha comentado Charo, una revisión de mi trabajo en la Sala Recalde de Bilbao. El texto me lo ha escrito Aisea Barcenilla, que es una crítica y comisaria de aquí, de Bilbao, y hay un extracto que me gusta mucho en el que dice: pero al final, lo que me interesa, lo que me conmueve, lo que me llama o lo que me repele, viene desde mí, y desde mí misma lo miro. Digamos que he golpeado esa pared transparente con el mazo del yo, y la he destrozado, y ahora me lanzo irrefrenablemente a tocar, a sentir, a padecer y a disfrutar todos esos objetos que sí, están en mi mismo mundo, uno que no puedo ignorar. Ese mundo cercano es lo que yo observo, lo que capta mi atención. Por eso, es normal que yo me detenga en lo cotidiano. Quizá porque es lo que se repite, y aunque viaje y cambie de residencia, hay cosas y hechos que se repiten. La búsqueda de una casa, un lugar donde dormir, un objeto que te acompañe, nuevas amistades, nuevas compañías. Me gusta lo banal, que siempre me ha parecido singular. Me interesa lo cotidiano, que creo que esconde el absurdo, además de un lado violento y perverso. Hay un libro de George Perec, Especies, Espacios, que es mi libro fetiche y trata el espacio desde una posición cargada del humor y de extrañeza que os recomiendo que leáis.
Desde esta observación, trabajo la construcción procesual de la identidad. Me interesa el modo en que nos relacionamos con el espacio que habitamos, los objetos que poseemos y los otros con quien convivimos. Continúa Aisea Barcenilla diciendo: la intimidad también puede ser compartida, y esta es una situación que interesa especialmente a Naya, precisamente porque parece imposible que algo tan propio como lo íntimo pueda rebasar al sujeto y convertirse en algo social. Y a pesar de esta aparente imposibilidad, ocurre continuamente, porque al ser seres sociales, nuestra intimidad se encuentra continuamente en la situación de tener que convivir con los demás. Nuestras intimidades llegan a ser como bolas de billar sobre un tapete, como si cada una de ellas fuera un huevo que a veces existe por sí mismo en una esquina lejana y a veces es sacudida por el golpe de otra bola, otro huevo, otro aura. Las relaciones entre intimidades implican a menudo el conflicto, o al menos la colisión. También ocurre a menudo que esas sacudidas son voluntarias, que construimos una intimidad compartida con personas que elegimos y con las que sentimos cómodas. A partir de la intimidad única y personal se comienzan a tejer estructuras comunes que unen ambos espacios imaginarios, creando una nueva aura, esta vez no completamente propia. En esta construcción inevitablemente se producen encuentros y situaciones de tensión, de poder, de dominación, porque el hecho de construir una intimidad compartida no quiere decir que todo sea ecuánime, feliz, igualitario, armonioso. El hecho de compartir intimidad, de establecer una relación entre yo y alguien más, siempre implica una negociación basada en una serie de reglas, a menudo prescritas, que condicionan la forma de esa edificación. Hay una artista alemana que ha estado en la Bienal de Venecia este año que me gusta mucho, que se llama Ito Steyl, y escribió un texto donde hablaba sobre la desaparición del sujeto como ser activo en la sociedad actual, y en este texto ella se refería a una frase de Walter Benjamin que decía, y de donde he sacado el título de la obra: una cosa entre otras cosas, una cosa como tú y como yo. Y cuando preparaba la exposición de Recalde y hablando con Aisea, y bueno, desde hace algún tiempo ya, esta frase me viene repetidamente a la cabeza. El concepto de la obra y el modo del hacer son indisolubles. Yo, que vengo de la especialidad de la escultura, me detengo a observar el mundo de la materia, pero como he comentado, me gusta concretar esa mirada en esas uniones con lo otro. Aquí empezaría a explicar esas relaciones entre las cosas, como dice Benjamin, que son como tú y como yo. Y como he comentado antes, desde esa intimidad, mi trabajo se inicia con la observación en esas relaciones que no se limitan a situar al sujeto como elemento activo y al objeto como elemento pasivo. Porque a las cosas están unidos en forma de manejos, usos y prácticas, accesos al mundo que permanecen implícitos, pero no por ello son menos efectivos. Es esta idea, la de interdependencia entre los medios, entre los procesos, entre las técnicas, contextos, sujetos y objetos, lo que yo manejo para elaborar mi trabajo artístico. Mi foco de atención se encuentra en ver cómo somos afectados por el exterior y cómo el exterior nos afecta. Esto lo explica muy bien Katrin Buss en su ensayo sobre la idea de efectividad latente en Walter Benjamin. Y escribe: esta tesis de la mímesis con el mundo de las cosas es interesante, no solo desde la perspectiva de la filosofía del lenguaje, sino sobre todo en miras de la fuerza ejercida por el mundo de las cosas en la configuración de las prácticas. El hecho de que las cosas posean efectos contagiosos y de que no nos podamos distanciar de su lenguaje representa una limitación de la capacidad humana de actuar de forma autodeterminada. Y lo que quiere decir es que el sujeto es dependiente de las cosas y de su contexto, y también de manera inversa, que es lo que es la línea de pensamiento principal en mi trabajo. Continúa diciendo: el lenguaje de las cosas y el acceso al mundo transmitido por ellas afectan al ser humano. Este se desfigura en semejanza con lo que le rodea. Este hecho influye incluso en su forma de actuar. Esto yo lo llamaré acción en mi trabajo, lo veréis, ya que las características que son determinantes para existencia se forman en las cosas. Eso es, las cosas afectamos a las cosas y el contexto se crea desde mi lectura, se crea a partir de las cosas. Y continúa diciendo Buss: una posición comparable ha sido recientemente defendida por Bruno Latour, quien ve en el concepto de traducción una transferencia entre persona y cosa. Partiendo de la convicción de que la actual separación entre sujeto y objeto es tan artificial como insostenible, Latour argumenta que nunca ha existido un sujeto intocado por el objeto.
sino que ambos establecen más bien vínculos simétricos en el plano de la acción. En estas redes, las cosas están determinadas por las acciones humanas, del mismo modo en que estas últimas están influidas por las condiciones cósmicas. Se da tal transferencia recíproca entre sujeto y objeto que de su naturaleza inseparable surge esta esfera híbrida. Los objetos, adoptando potencialidad de acción y mutando de este modo en los llamados actantes, intervienen en el hacer humano. En tanto que portadores de funciones de acción, los objetos pueden transformar las acciones humanas cuando los objetivos originarios se desplazan al mundo material como resultado de una traducción. Como en Benjamin, ya no les corresponde aquí a las cosas el estatus de objeto pasivo, sino que éstas se traducen en acciones y participan en su conformación. He leído este extracto porque creo que explica bien la relación interdependiente de factores que trabajo en mi obra. Yo entiendo mi obra como una pregunta, una mirada extrañada de lo que ocurre en esos puntos del encuentro del yo y del otro. Por ello, partiendo de una manera intuitiva desde el hacer, del trabajo de proceso en el estudio, entiendo mi trabajo como una construcción que se articula en tres elementos: la acción, la fotografía y la escultura. La acción es determinante por la inclusión del cuerpo, materia importantísima como soporte y como estructura de significado, que sitúa en paralelo y por igual con la escultura y con la imagen de ambos. Para mí, la acción, los objetos y la fotografía son aspectos distintos de una misma obra. El objeto escultórico requiere de la acción para desplegar un significado concreto, y es la acción quien aporta una nueva visión de la escultura. La escultura y el volumen es tan importante en mi trabajo que los personajes de las imágenes reciben un tratamiento escultórico, convirtiendo a la imagen del cuerpo como al cuerpo en estructura, material y soporte. Como es en el hacer donde un artista se encuentra y donde uno sabe, creo que ya es el momento de que me refiera a ejemplos concretos de mi trabajo. Estas obras que veremos las voy a separar en tres intereses: lo que ya he mencionado, el espacio, el cuerpo y la imagen. Como os he dicho, en mi trabajo todo se relaciona continuamente, pero creo que estos capítulos me van a ayudar a explicaros algunas pautas más claras de las piezas. El espacio. El espacio que yo trabajo es el espacio relacional. Este lo entiendo como el espacio que está arreglado y que te obliga a comportarte de una cierta manera. Ese espacio puede ser un espacio físico, un espacio social o un espacio estado psicológico. El espacio físico al que más atención he prestado ha sido el espacio doméstico. El espacio doméstico es una concatenación de espacios definidos por sus usos. Existe un comedor donde siempre encontraremos una mesa y unas sillas para comer, un dormitorio con una cama para dormir, una cocina para cocinar, etc. Lo cierto es que nos movemos en casa siguiendo sus premisas. La pregunta que yo me hago aquí es: ¿hasta qué punto somos dueños de ese espacio? ¿No es acaso al mismo tiempo el espacio nuestro dueño y nos obliga a comportarnos a su gusto? En respuesta realicé esta serie, que titulé Atrapados, que presenta individuos que son híbridos de elementos del mobiliario y al mismo tiempo son muebles que tienen prótesis humanas. Es un intento de posesión recíproco, de lo doméstico hacia nosotros y viceversa. En las imágenes no hay lucha, pero sí incertidumbre. El mobiliario se despliega por la sala. Son objetos familiares, pero que se extienden convirtiéndose en prendas para ser utilizadas constantemente. Del espacio doméstico al espacio exterior, al encuentro con el otro. En todo mi trabajo me interesará siempre la reversibilidad de los signos y las constelaciones de tensiones, fuerzas y poderes que se intercambian constantemente. El vestido equivale a la piel, a la superficie o a la materia a través de la cual nos relacionamos con el mundo. Es el límite entre nuestro interior y nuestro exterior. Es esa situación fronteriza. Participa tanto en las características del sujeto como del objeto. El vestido es un objeto subjetivado, es un objeto relacional. El humor y el guiño es una constante que utilizo, por ejemplo, en seducción, para parodiar los rituales del cortejo con sus roles masculino y femenino, al presentar un espacio estereotipado de la seducción. En la imagen vemos dos piernas que se tocan levemente con sus rodillas y que visten unas botas
creadas por mí, forradas en tela de tule yui, que está llena de imágenes bucólicas y pastorales. Estas dos mujeres, reducidas a dos piernas, se encuentran sobre una alfombra de pelo blanco que se sitúa en una atmósfera algodonosa y rosa. La clave que nos atestigua sobre la puesta en escena y la intencionalidad del cliché es la pequeña parte del suelo de cemento verde donde se tomó la fotografía. Este espacio es un lugar construido en la consciencia colectiva. La seducción, escribe Baudrillard, jamás pertenece al orden de la naturaleza, sino del artificio, nunca al de la energía, sino al de los signos y rituales. Con obras como Seductor, esta imagen, o En tiro con arco, quiero crear una contradicción de actitudes, invitando al espectador a preguntarse por sus propios arquetipos. En Seductor, he creado una camisa que en la imagen la viste una mujer, que se completa con un pantalón de smoking de hombre. Esta mujer posa frente a la cámara, mostrando su pecho escondido en un encaje en forma de palomas. Tiro con arco es una pieza compuesta por una fotografía y por una vitrina que guarda un arco, unas flechas. Y unos protectores de pecho de la mano, del pecho y de la mano, creados por mí con piel de serpiente y plumas de pavo real. Los objetos y la imagen se presentan inmóviles, como si fueran una naturaleza muerta. Otras series, como en Ofrendas y posesiones o Flujos, serían donde, entre otros aspectos, podríamos entender mi interés por el espacio, aunque en este caso el espacio es ecológico. En ambas series trato el tema del deseo. Para mí el deseo, como lo presento en mi obra, es como una alteración corporal, una transformación, o es el lugar que, como lo define Julia Kristeva, es aquello que perturba una identidad, un sistema, un orden. Aquello que no respeta los límites, los lugares, las reglas. En obras como El árbol del joyero he confeccionado una camisa cerrada de seda natural de intencionado color rojo, con 4 botones que actúan como mirillas al deseo y a la sexualidad femenina. Un árbol de sordijas de pedida simboliza la compraventa. La obra El hormiguero nos lleva por un recorrido de túneles que desembocan en recintos donde acumular y reservar víveres, en cuyo centro está la reina con sus larvas. En Flujos 1 recojo la pregunta sobre el deseo que plantea Jean-Louis Wall, discípulo de Lacan: ¿qué quieres de mí? Y añado otras preguntas como ¿quién soy? ¿Dónde me encuentro? Cuestiones que, como Jean-Louis Wall explica, no encuentran una respuesta precisa y, en consecuencia, provocan otra pregunta, que no nos da otra respuesta, y así sucesivamente. Esta imposibilidad de encontrar una respuesta definitiva al deseo como pregunta causa ansiedad, ansiedad que se completa en un proceso creativo complejo que a la vez participa de la obra final. Pero antes de continuar, creo que este momento es el apropiado para introducir el segundo capítulo, que sería el cuerpo. Hay un arquitecto que me gusta mucho que se llama Peter Zumthor, que en una recopilación que hicieron sobre una conferencia suya que se tituló Atmósferas, escribe: estamos aquí sentados, en este granero, con esta fila de vigas, que a su vez están recubiertas por esto o por lo otro. Este tipo de cosas producen un efecto sensorial en mí. En ellas encuentro el primer y más grande secreto de la arquitectura: reunir cosas y materiales del mundo para que unidos creen este espacio. Para mí se trata de algo así como una anatomía. En realidad, al hablar de cuerpo lo hago en el sentido literal de la palabra, como nuestro cuerpo, con su anatomía y otras cosas que no se ven, una piel, etc. Entiendo yo la arquitectura y así intento pensar en ella, como una masa corpórea, como una membrana, como un material, como un recubrimiento, tela, terciopelo, seda, todo lo que me rodea, el cuerpo, no la idea del cuerpo, sino el cuerpo, un cuerpo que se puede tocar. Yo comparto esto que dice Zumthor, ese efecto sensorial que las cosas producen, pero esto es un cuerpo compuesto de estructura, de masa y recubrimiento, que en mi trabajo construyo desde el mundo de la materia. Y por lo tanto yo quisiera añadir que el cuerpo no solo toca, sino que soy yo, como espectador, quien puede tocar ese cuerpo, escultórico o fotográfico. Desde el hacer, que yo hago como escultora, la mano aprende y fabrica. Por eso repito que siempre repito que construyo. El tacto nos enseña que la vida tiene profundidad y contorno. Vuelve tridimensional nuestro sentido del mundo y de nosotros mismos.
Volviendo a la imagen de flujos, quiero hablar de su proceso. El desarrollo del trabajo plantea el proceso como búsqueda, con el que consigue destruir al sujeto, pero a su vez transformarlo y crear otro nuevo, encerrándolo en una de las capas de la copia. Este proceso ha consistido en fotografiar a esta mujer girando sobre sí misma bajo un chorro de agua. Tras una selección de las imágenes, elegí una de ellas, de la que imprimí 2 copias al mismo tamaño, una en papel Hahnemühle de alta definición y otra en papel normal, impresa en una impresora normal en resolución media. Las dispuse una encima de otra. Entonces corté un círculo a la imagen de alta resolución y por esta abertura se veía la misma imagen, pero de peor calidad. Además, en un tercer paso del proceso volví a mojar las imágenes, destiñendo ligeramente la copia mala, que era la única que se estropeaba por el tipo de tinta y por el tipo de papel. La obra finaliza en una única fotografía que recoge las 2 capas de la imagen. Dentro de esta serie, Flujos, hay otras obras que repiten algunas de estas características. Me refiero a Flujos 3, 4, 5 y 6. En esta imagen, que es Flujos 4, es una serie de retratos a la misma mujer que también he fotografiado girando sobre su eje. Como en la obra anterior, la imagen de la retratada es la imagen de trabajo. La fotografía es una disciplina que posee materialidad. Yo, como escultora que trabaja con fotografía, me encuentro muchas veces con cientos de papeles de algodón sintéticos, con brillo sin brillo, con pruebas de color para la imagen. Ya veréis en otros ejemplos que gracias a las nuevas tecnologías la imagen también se puede imprimir sobre todo tipo de materiales, evidenciando así su fisicidad. Pero es esta característica del medio la que yo quise subrayar en estas piezas: la materialidad de la fotografía, así como su reproductibilidad. Esta obra en concreto la hice creando un segundo cuerpo de papel con el que vestía a la mujer, cubriéndola con su propia imagen. Repetí entonces el procedimiento volviéndola a mojar y volviéndola a fotografiar. Las imágenes más interesantes de esta sesión aparecen al principio, cuando le caen los primeros chorros de agua y el papel va absorbiendo el agua, cambiando la forma y destiñendo la imagen impresa, pero muy levemente. Aquí se crea un juego de superposiciones, de máscaras, de perspectivas que se confunden. La contemplación de las imágenes produce cierta perplejidad. Algunas imágenes sugieren ecos cubistas tránsidos por cierta angustia existencial, la impotencia ante la dificultad de hallar las dificultades propias, la sensación de encontrarnos ante identidades diversas que pugnan entre ellas por hacerse con el primer plano de la exposición. El sujeto ha sido destruido y transformado, dotado de una vida imprecisa. Parece aquí que hay una ausencia entre el original y la copia. La pregunta que nos haríamos es: ¿qué cuerpo es más real en esta imagen? Aunque en realidad la copia y el cuerpo, ambas mujeres, son fotografías. ¿No estaríamos aquí planteando la verosimilitud de la fotografía? Se nos olvida que el medio fotográfico oculta tanto como revela. La imagen no es ningún acceso inmediato a la referencia natural, que le dio origen empírico, sino al signo que la reconstruye en la mente del receptor. Flujos 6 es una fotografía de una cabeza de papel que esconde otra cabeza de papel. Como en Flujos 1, yo creo una abertura en forma de círculo que nos muestra lo que está dentro, que en este caso no se repite, sino que es un ojo. El ojo es el único elemento reconocible en esta bola desteñida. Este aguanta toda la forma que, lejos de descansar plácidamente como en las cabezas de Brancusi, parece querer levantarse. Ese ojo evidencia la ausencia del cuerpo, que es justo por su ausencia por lo que se hace presente. Esa ocultación, esa presencia y ausencia del cuerpo es habitual en mi trabajo, ya porque lo oculto con un vestido o con el propio pelo del sujeto fotografiado, o porque lo saco del plano compositivo. La obra La Urraca es un traje de 12.000 perlas que oculta un cuerpo de mujer. Sin título, Seducción es un babero del tamaño de un adulto, con imágenes cortesanas que oculta el pecho de una mujer y la infantiliza, cuestionando los roles de género en la seducción. En las fotografías retrato a hombres y mujeres vestidos con una camiseta blanca frente a un fondo blanco. Los rostros están negados porque su cabello rodea la cabeza, ocultando la parte más identitaria de la persona, su rostro, su mirada.
diálogos consigue crear una relación, ocultando, pero bueno, hay algo que fluye. Una fluidez entre dos, mientras que Retratos, el anterior, planteaba un aislamiento solitario. Estas fotos me gustan porque son enigmáticas. Causan claustrofobia, pero son bellas. Convierten al cuerpo en una forma rotunda, pero cada una tiene su particularidad, porque el pelo es un elemento vivo, tiene color, textura, tiempo. El pelo además se asocia a lo animal, a lo salvaje, a la sexualidad. Siguiendo con el tema del cuerpo, quiero hablar de esta obra que se titula Eritis Sicut Dei, que es un encargo que realicé para el Museo del Prado, que se llamó 12 artistas en el Prado. La pieza es una fotografía que, como veis, he realizado utilizando un objeto creado por mí. En esta fotografía se ve el cuerpo de dos mujeres que van vestidas de negro. Se puede entrever el pecho de una de ellas entre las transparencias de la tela. A un lado de la composición, una de ellas lleva colgando una medalla de oro en donde se representa a Adán y Eva siendo expulsados del paraíso. La referencia de la obra es el retablo renacentista de Frangélico titulada La Anunciación, que está en el Museo del Prado. Esta pintura recoge por primera vez la imagen de la Anunciación de la Virgen María junto a los pecadores. Como siempre, la imagen de la mujer, y como ocurre en tantas obras que se exhiben en el Prado, queda reducida a pecadora o a redentora, ¿no? A buena o mala. Esta fotografía que he hecho yo es quizá la pieza que de forma más intencionada he realizado respecto a la posición de la mujer en la sociedad. Y es quizá donde más claramente utilizo la ironía. Cuando decidí trabajar con este retablo como referencia, estaba leyendo el ensayo de Erich Fromm, que se titula Y seréis como dioses. Él sostiene que Adán y Eva, más que pecadores, fueron los primeros hombres que desoyeron las leyes y tomaron una decisión propia. Según él, fueron los primeros revolucionarios. La serpiente que les tienta les dice que coman del árbol del conocimiento y que serán como dioses. En latín, Eritis Sicut Dei, y que conocerán el bien y el mal. Aún así, conocedores de que esto les conlleva un castigo, deciden optar por el saber, deciden tomar una decisión propia y por ello se les considera los primeros revolucionarios o los primeros hombres librepensadores. Entonces, esta idea me interesó mucho y como partiendo de esta costumbre que tenemos aquí de llevar medallas con Jesús de niño, con la Virgen María como imágenes de protección, decidí crear una medalla o reproducir una medalla replicando a la imagen de Adán y Eva expulsados del paraíso para poder vestir a los primeros revolucionarios. Entonces, en la imagen, una de las mujeres porta la medalla entre transparencias negras y para repetir la composición de la Virgen María a la derecha, pues construyo estas transparencias en esta tela negra y dejo entrever ese pecho de mujer que hace referencia a esa figura femenina. Las dos hermanas es una instalación compuesta por una escultura y una fotografía. Dos formas simples, que son dos rectángulos con como dos letras T invertidas, es lo que construye la escultura en tela. Y estas dos formas en T invertidas, yo les añadí unos agujeros en los que luego les crecen unas bolsas que pueden recordar a partes de un cuerpo humano. Estos recipientes reducen al cuerpo humano a ubres o a genitales, y en la imagen las dos mujeres, casi iguales aunque distintas como demuestra el cabello, hurgan en el agujero de la otra, sin emoción, como si fluyera no fuera habitual en ellas. Esta otra pieza es una pieza que hice para Loewe, para una celebración de un aniversario de la marca, en donde nos invitaron a que reflexionáramos sobre la idea del bolso. El material es en este caso más rígido, es el bronce y el cuero. Y la idea me vino al entender que el bolso es como un caparazón que guarda las partes íntimas de la portadora. Esta pieza es una mochila que puedes colgar en vez de en la espalda, se cuelga delante. El caparazón es como una coraza que oculta y protege el cuerpo de una mujer, pero en la parte de abajo está abierta y por ahí se escapa el interior del cuero que acaba en forma de 3 tetas o genitales de bronce.
Y esta pieza yo creo que es la adecuada para presentar como el último interés en mi trabajo, que sería el interés por la imagen. La imagen que yo utilizo en mi trabajo es evidentemente la fotográfica, la imagen fotográfica. Es una imagen que construyo desde dos posiciones. La primera posición es construida desde la escultura, porque necesito de la imagen para accionar la escultura, para vestirla, para habitarla, para lucirla. Y la segunda es la que se construye con nociones escultóricas, que es la que anteriormente he mencionado, como con las dos hermanas o con retratos, donde construye la imagen destacando sus valores formales. Al mismo modo, trabajo con la imagen construida, con la idea que damos a ciertas cosas, como a la seducción, o al paisaje, la idea del paisaje. Temas sobre los que he reflexionado acerca de nuestra mirada al respecto y cuestionando nuestra implicación. Y nuestra mirada, aunque la creamos pobre, es rica y está saturada de una profusión de modelos latentes, arraigados y por tanto insospechados, pictóricos, literarios, cinematográficos, televisivos, publicitarios, que actúan en silencio y modelan nuestra experiencia. En el caso de la naturaleza, quiero leer un texto de Oscar Wilde donde comenta: ¿qué es en efecto la naturaleza? No es una madre fecunda que nos ha dado la vida, sino más bien una creación de nuestro cerebro. Es nuestra inteligencia lo que da la vida a la naturaleza. Las cosas son porque nosotros las vemos, y la receptividad, así como la forma de nuestra visión, dependen de las artes que han influido en nosotros. Actualmente la gente en Londres ve la neblina no porque haya neblina, sino porque los pintores y los poetas les han enseñado el encanto misterioso de tales efectos. Sin duda en Londres hay neblina desde hace siglos. Es infinitamente probable que nadie los veía, por lo que no sabemos de su existencia. No existió mientras el arte no lo inventó. En una serie que yo he titulado Desplazamientos, planteo esta mirada hacia la naturaleza, reduciendo la naturaleza a un adorno o como se ve aquí a un bodegón, ¿no? a un paisaje. El adorno es quizá, como ciudadanos que somos, el único enlace que tengamos con el exterior, con lo salvaje, con lo extraño. Nuestra vida se reduce a mirarnos en una ilustración de pájaros colgada en el baño de casa. Esta fotografía de 35 por 35 centímetros, pequeña, es una fotografía de un gorrión que tiene un bodegón pintado en su tripa y se mira embelesado a un espejo, y donde me refiero a todo esto que estoy hablando. Trata sobre la mirada del arte al paisaje, de nosotros al arte, trata de las convenciones del buen gusto, del reduccionismo de lo salvaje. La obra Nuevos Territorios es también una obra dentro de esta serie. La imagen se forma en unas primeras fotografías tomadas por mí en bosques cercanos. Aquí me encontré con sofás y tresillos en el medio del bosque. Este hecho me llamó mucho la atención y siempre me lleva a preguntarme cómo habrán llegado hasta allí. ¿Quién se toma el esfuerzo de llevar un sofá de 3 plazas a través de una montaña? Es un hecho que me cuesta entender. Yo prefiero imaginar que se trata de una migración surreal de los muebles, que se han escapado de casa y huyen de su hábitat natural, porque después de todo, decoramos nuestros hogares con representaciones de la naturaleza, llenamos de flores el cojín o el mantel de la cocina, así que, ¿por qué estos elementos no pueden salir del espacio interior al exterior, que es el que configura su apariencia? Y vuelvo a preguntarme, si un tresillo en un bosque nos parece un elemento extraño, un elemento que se encuentra desplazado, descontextualizado, ¿por qué la representación de la naturaleza en nuestros hogares no nos sorprende? ¿Por qué no pensamos que se encuentra también descontextualizada? ¿Acaso no responde al deseo de introducir lo salvaje, lo abierto, lo exótico, la potencial aventura en el lugar seguro y delimitado del hogar, de lo doméstico? Bajo estas premisas imprimí mis imágenes en algodón a través de una técnica de impresión textil digital. Este conjunto de imágenes se convirtió en material. Lo corté, lo repartí, lo compuse, lo convertí en un collage que cosí en forma de sofá. Con este sofá, luego salí de nuevo al exterior, con el deseo de mimetizar al sujeto en ese entorno, cumpliendo ese deseo. Sobre la imagen repetida, la imagen de lo múltiple, lo singular en la repetición, sobre la singularidad de la pieza del arte y sobre la cuestión de la autoría,
trata esta pieza que se titula Flujos 2. Ya he hablado en el desarrollo de la serie Flujos, que plantea el proceso de creación como una búsqueda con la que consigo destruir al sujeto, pero a su vez transformarlo y crear otro nuevo, encerrándolo en esa capa de copias. En este caso, mi trabajo ha consistido en prestar atención a esa fragilidad de imágenes impresas, mojándolas en el agua, fusionándolas, hinchándolas, para así desteñir y estropear su superficie, recordándonos de esta forma la caducidad del medio fotográfico a la vez de la caducidad del propio sujeto, con el propósito de explorar no solo los límites del medio fotográfico, sino también la utilización de la imagen y los procesos de identificación del sujeto contemporáneo. En Flujos 2 voy un paso más allá y repito la técnica que ya he comentado, que es fotografiar a una mujer que gira sobre sí misma bajo un chorro de agua, imprimir imágenes en papeles tipo folios, seleccionar 2 de ellas que superpuse y sumergí en agua, en una lancha que tenía ahí en el estudio. El agua impregna ambas imágenes, se fusionan y en este proceso la realidad y ficción se contaminan. Lo que está fuera y dentro se fusiona, las imágenes se mezclan. Y luego estas imágenes analógicas, estos 2 folios fusionados, los vuelvo a fotografiar, teniendo una imagen final. Estas 2 capas se mezclan y enseñan también la materialidad de la celulosa del papel y bueno, es una imagen que es bastante plástica, bastante pictórica, pero el paso clave de esta pieza es en estos viajes que yo iba realizando en estas residencias. Yo vivía en China y en China hay un pueblo que se llama Dafen, que es un barrio de la ciudad de Shenzhen y es famoso por ser la mayor zona del mundo donde se realizan copias de pinturas. Todas las copias que vemos en Leroy Merlin en todas partes del mundo se realizan allí. Solo hay talleres de artistas que copian cuadros y talleres de carpinteros que hacen las cajas para enviar estas pinturas al extranjero. Estos pintores controlan muchísimo la técnica y cada uno tiene distintos cuadros que muestran el acabado que pueden darte a la pintura. Un acabado más expresionista, de paleta, pintura imperialista. Y bueno, lo que yo hice es buscar uno que pintara de manera fotográfica y le pedí que me copiara esta fotografía, que ya era una mezcla de copias de fotografía. Y me la reprodujo de la forma más nítida y fotográfica posible y el resultado es la imagen de la izquierda en una imagen doble donde casi la pintura es más fotográfica o tiene menos imperfecciones que la propia fotografía. Y entonces, bueno, la relación entre ambos, fotografía, pintura, original copia, multiplicidad de imágenes, nitidez, nos plantea la cuestión de la autoría en el arte, como la idea de la duplicación o la ausencia de lo singular. Asimismo, debate sobre la reproductibilidad en la fotografía y cómo esto ha hecho que esta disciplina haya sido tradicionalmente infravalorada, algo que choca frontalmente con la idea del arte como pieza original. En esta idea del énfasis, de la repetición, en la seriedad que estaba trabajando, en la copia de la copia, en la individualidad o la originalidad de la repetición, se basa en la última serie que estoy trabajando, que se titula Nido de abeja. En esta serie, Nido de abeja, la figura humana va a desaparecer y lo que se ve es lo que hay, o lo que hay es lo que se ve. Y entonces el nido de abeja es un bordado, que aquí os enseño un poco cómo se trabaja y ese trabajo se divide en 2 fases, que es la preparatoria, que consiste en fruncir la tela siguiendo unos puntos previamente marcados y tirando una línea, y luego el del bordado, que es el aspa, y sería un poco como los elementos geométricos bases de construcción, que es el punto, la línea y el aspa. Con este bordado, yo lo que he hecho lo que me interesa de este bordado es
es que el proceso y la pieza es lo mismo, o sea, el mismo bordado, el proceso de tejer y el diseño es la misma pieza y el producto y el proceso es igual. Entonces yo lo que estoy haciendo en este momento es sacar fotografías a pequeñas piezas de tela que yo que he bordado o con los que he hecho pruebas y he mantenido esa construcción geométrica simple del punto de la línea del aspa, de horizontalidad, verticalidad, cruce y fotografiarlo, intentando sacar como la monumentalidad de estos elementos pequeños y estas pequeñas construcciones. Había un texto de Sadie Plant, de un libro que se titula Zeros and Ones, Digital Woman and the New Technoculture, que es interesante porque bueno, comenta esto que os acabo de decir, que los tejidos comunican información por las imágenes que aparecen en el anverso de la tela, si bien este es el sentido más superficial de cómo la procesan y almacenan. Al no haber diferencias entre el proceso de tejer y el diseño, las telas perduran como registros de los procesos que contribuyeron a su producción, del número de mujeres que trabajaron en ellos, de las técnicas que usaban, de las artes empleadas. El modelo visible es inherente al proceso que lo produce, el programa y el diseño son continuos. Entonces, a mí lo que me interesa en estas piezas es esta condición pasiva y activa del proceso. Y el resultado es este registro que hago yo en fotografías. Entonces, bueno, en realidad acabaría un poco aquí porque estas son las últimas piezas que estoy realizando, en las que estoy, que es un work in progress todavía, y que acabaría con esta intención que he comentado desde el principio del sujeto activo-pasivo, objeto activo-pasivo, y que es un poco esta ambivalencia o esta dualidad de nuestra relación ante el mundo, que es lo que yo observo y lo que yo intento plantear en mi trabajo. No sé si ha sido... Y bueno, esto sería lo que yo os quería presentar.